Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ale Aguilar y este es otro episodio más de Salón de Ensayos, un podcast para hablar y pensar y reflexionar sobre el arte y la cultura en México. Y hoy está una persona muy especial para mí que nos hemos visto crecer en la vida, muy cabrón. Bueno, nos vimos en nuestros años Mozos. de bebés. Exacto. Y ahora nos estamos reencontrando. Él es Emilio Gutiérrez. Bienvenido. Yay, gracias. Es cantante y director musical del proyecto Nicanonpa, que es una agrupación que está trabajando sobre la música antigua, sobre todo con bases de tradición oral indígena y de su cómo permeó y cómo entró al contexto novohispano y cómo se nutrió también de las culturas prehispánicas que ya habían aquí y cómo nos dejó un legado y cómo podemos aprender mucho de la música antigua en lo general para... Exactamente. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Uy, ¿A qué te dedicas ahora, pues mira, 10 años después? te cuento a ti y a tus perritas. Así. Bueno, entonces, Nika Nompa es este proyecto que de hecho yo creé en Europa, que como paréntesis, nosotros lo creamos en el 2020, una fecha un poco no, que no combinó mucho porque fue el Oye, COVID. qué tino, Sí, qué momento. sí, fue un momento no tan acertado para comenzar un proyecto. Ajá. Y de hecho, bueno, lanzamos este proyecto y después, desafortunadamente, lo tuvimos que parar. Y estuvimos aproximadamente 2 años a la espera de que pudieran relanzarse las cosas. Así que en realidad es en 2022 que empezamos realmente actividades. Y este ensamble desde su inicio tiene el objetivo de promover la música latinoamericana con un énfasis en la música mexicana. De los cambios que ha habido en este ensamble, no solamente en su formación, sino también en el tipo de música que trabajamos, uno de los más importantes es que recientemente nos hemos concentrado en la interpretación de música antigua y pues por el tipo de proyecto que buscaba difundir la música mexicana, empezamos a estudiar la música del contexto no hispano, o también llamado el barroco americano o barroco mexicano. Eso nos empezó a llevar a distintas vertientes. Una de las más fuertes y que es la que actualmente nutre nuestro proyecto es su relación de la música novohispana, los repertorios de los siglos XVI, XVII y XVIII en América, y su relación con las fuentes vivas de tradición oral. ¿Qué es esto? En México tenemos la fortuna de contar con diferentes tipos de cantos multipartes, como se les llaman, o polifonías, es decir, personas que cantan a diferentes partes, ahora sí que todas juntas pero no revueltas, y que es un elemento muy valioso para nosotros las personas que intentamos reconstruir la música antigua, porque esta música tiene una línea casi ininterrumpida, y digo casi, si quieres después lo mencionamos más, casi ininterrumpida desde que llegó a nuestro continente la música occidental en los siglos justamente 16, 17, con las prácticas polifónicas, las prácticas de la música de estos tiempos, y en estas comunidades que hoy día todavía conservan estas formas de cantar y estas formas de ritualidad, porque los pueblos americanos, y bueno, en el contexto mexicano, los pueblos mesoamericanos también lo incluyeron en su ritualidad originaria y también en su cristiandad mezclada con la tradición americana. Y afortunadamente hay todavía varios casos de personas que continúan a cantar en estos estilos de contexto antiguo y que la han mantenido de tradición oral. Entonces, para nosotros es muy valioso porque esta música nos inspira y nos da pistas, nos da elementos, nos da información sobre cómo podríamos interpretar música de otros siglos, pero también eso nos embarcó en un viaje muy importante, que es la revaloración, la difusión y el estudio de estas músicas, la documentación también de estas músicas que son vivas y que son parte del patrimonio musical de México. Sí, señor. Me gusta y me emociona mucho este proyecto porque justo, bueno, no lo mencionamos, pero el camino de Emilio ha sido un poco, te fuiste a Europa, te fuiste primero a Mónaco y luego Exacto. ahora vives en Suiza
y de pronto llegaron a la conclusión en Nicanor que, digamos, había fuentes vivas de esa música medieval, no, Renacentista, renacentista, aunque también hay músicas que tienen elementos medievales, también ok, es muy rico ajá, en ese sentido. de esa música antigua en comunidades que siguen vivas y que siguen manteniendo la tradición en México. Exacto. Y, o sea, a mí como que hay algo ahí que me vuela la cabeza, ¿no? Que Mm, digo, como, güey, ir allá porque allá estaba la música, bla, 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 pero de pronto darte cuenta, no, siempre estuvo aquí, pero claro, como, pues en esta lógica del primer mundo y el tercer mundo, ¿no? O sea, las cosas se valoran mm. diferentes, ¿no? Y entonces, digamos, me gusta mucho que el proyecto que tienes y que tienen haga esta revalorización de nuestra música, de la música que viene como atravesándonos desde hace muchos siglos. Sí, eso es algo que ha sido bueno, se ha convertido en una pasión para mí recientemente, el estudio de esta música, y esto también me ha llevado a estar en contacto con ciertas personas que realmente son los herederos de esta tradición y que son actores y que también son agentes de cambio. Porque recordemos que la música también tiene una función social muy fuerte, así como ritual, en las comunidades y en las tradiciones vivas de México. Y muchas de estas personas, que son las herederas de tradición, también son agentes que detonan cambios sociales, que hay historias de defensa del territorio también detrás de esto, de este repertorio de defensa de la cultura. Hay mucho discurso colonialista, neocolonialista. Es realmente un mundo muy complejo que se ha convertido en una pasión y que a veces que yo pienso, ay, pero si yo lo único que quería era cantar. Yo solo Y quería ser tenor, ¿qué yo pasó? solamente quería cantar, ¿qué pasó? Pero pues yo creo, aún creo, o más bien ahora lo creo más que nunca, de hecho, que sí la música hay una responsabilidad implícita de la música como elemento que puede realmente hacer un cambio en nosotros, que puede hacer un cambio en las comunidades, y los vemos pues, justamente en estos lugares donde la tradición está viva, pero también en nosotros y también en el público. Y una de las sorpresas que tuve en esta estancia en México, en la cual hicimos algunos conciertos, también hicimos algunos talleres en el cual queremos iniciar este nuevo movimiento de música antigua, el cual toma como inspiración, pero también como fuentes, las tradiciones de México. Entonces, un poco, ¿cómo lo puedo decir? Utópicamente, yo lo imagino como el inicio de un nuevo movimiento de música antigua hecho en México Ujú, desde el contexto local. Y me doy cuenta, sobre todo en los conciertos que hicimos, que hay una recepción del público general. Es ujú. decir, el público que tuvimos no era para nada un público especializado, como normalmente es un poco el problema de esta música cuando que se han manifestado, al menos en nuestro país, en una lógica elitista que le pertenece a un nicho específico, o simplemente el mundo de la música antigua. Es muy curioso, y nos lo mencionaba una persona que no vamos a decir quién. Es muy curioso que en los festivales de música antigua el grupo que está presentándose en el siguiente concierto, ese grupo ahora es el público, y Ah, es un sí. público que se va reciclando, que es exactamente el mismo nicho de personas que hacen esa música, y que son los mismos que van a ver los conciertos de los demás. Y es verdad, porque se ha visto desde una perspectiva tan desconectada de nosotros, tan desconectada del contexto local mexicano, que pues sí, la verdad es que ya a mí tampoco me darán ganas de ir a esos lugares. Y en los conciertos que tuvimos, me quedó un muy buen sabor de boca de ver que había público general ahí, que llegó por diferentes tipos de promociones que se le dieron. También estaban en el marco de ciertos eventos organizados por el INA. No teníamos casi músicos, y yo notaba que había una percepción. Y en eso, ahora yo he pensado que realmente esta música, que es tan cercana a las músicas con las que crecimos, ya sea si estuvimos en un contexto rural y escuchamos a lo mejor alabanzas en la iglesia, que muchas de ellas son muy antiguas, o simplemente las músicas tradicionales que tienen elementos vivos, maravillosos de la música renacentista española, y muchísimas otras cosas que creo que en México el público general
tenemos en nuestro corpus mental, en nuestra memoria de soniditos musicales, cosas que nos hacen decir, "Ah, no es tan ajeno eso que estoy escuchando". Y eso es maravilloso. Y eso es algo que Europa no posee. Por eso es el potencial en el cual tengo fe realmente. Porque es un acto de fe, como tú sabes. Crear un proyecto artístico. Sí, sí, es un acto de fe. Es un acto de fe, pero y además siento que esa fe es contagiosa, Sí, ¿no? Entonces, como que en la medida en la que uno tenga fe, y acá ahorita vamos a hablar de esta fe y de qué implica y por qué y hacia dónde, pero, pero en la medida en la que la tengas y que la cultives, la idea es que se contagia, ¿no? Y entonces se puede contagiar con mucha gente. Se claro. puede contagiar con cualquier tipo de persona en realidad, porque un poco el asunto es como una cosa de percepción. Me gustaría que platiquemos, tengo muchas cosas de las cuales quiero platicar contigo. Me interesa mucho también como que hablemos de cómo, qué nos ha ido pasando en el asunto de crecer, ¿no? O sea, porque yo tengo muy presente nuestros años formativos de, ay, aspirar a cosas y de Claro. pronto crecer, de pronto ya estar ahí y qué ha pasado y cómo ha mutado esa relación con las instituciones, con las personas, con las instancias del arte y que a dónde nos ha llevado. Pero, pero un poco para redondear este asunto de lo que está planteando el proyecto que ahora trajeron, que además ahorita vinieron 3 personas, Exacto. pero son un ensamble de cerca de 11 personas. Sí, somos un ensamble con formación variable. Aproximadamente somos 11 personas las que trabajamos allá. Ajá. Sí. Y algo que me parece muy bonito es que son 11 personas de diferentes partes del mundo interpretando esta música. Sí, Varios de ustedes son mexicanos o latinoamericanos que están exacto. viviendo en Europa, ¿no? Y que también ahí Claro. hay como un llamado o como una vuelta a la raíz, ¿no? Sí, totalmente. En un contexto completamente ajeno. ¿Cómo ha sido eso? Pues justamente para mí ese es uno de los elementos que le da todo el sentido al proyecto. Primero que nada, desde el nombre, que es Nican Ompa, que son dos palabras que tomamos en lengua náhuatl, que significa aquí y allá. Porque creo que desde el principio, intuitivamente, creo que una de las fortalezas que quería construir en este ensamble era la diversidad cultural. Creo que sobre todo, y ahora es más ad hoc que nunca, que estudiamos música no hispana, porque justamente el periodo de contacto entre el continente americano y Occidente dio como resultado varios siglos de una constante mezcla que sigue latente hasta el día de hoy, y de diferentes culturas, diferentes idiomas, el encuentro de diferentes religiones, diferentes estéticas, todo. Y creo que ahora más que nunca le da sentido a este proyecto. Y también una de las cosas que a mí me gustaría hacer aún más fuerte de Nicanor es que es un espacio de diálogo e intercambio entre artistas mexicanos y latinoamericanos y europeos. Por eso es que esta vez me he quedado muy conmovido y ha sido muy enriquecedor también que por primera vez comenzamos a trabajar con músicos mexicanos, músicos que se han formado aquí, que han tenido otros tipos de experiencia que los músicos que traje, que vienen de un contexto europeo, de una formación. Y ese diálogo creo que eso podría ser el inicio de algo que realmente suene diferente. Creo que es un viaje muy interesante, sobre todo con este movimiento pues decolonial, ¿no? Y de pensarnos en otra relación con respecto a Europa. Y también pensando, o platicábamos un poco de lo que está pasando en el contexto europeo, para quien no esté enterado, pues ahorita hay como un movimiento muy de derecha Sí, que está subiendo, que se está posicionando en espacios pues de poder en diferentes países y pues ya de pronto se está volviendo una región o regiones tomadas por una derecha que es, digamos, se alimenta de esta nostalgia de su periodo colonialista, ¿no? Exacto. De Europa. Entonces, en un proyecto como este, en este contexto, en este momento, pues tiene una gran base política también, aunque sé que no es como el principal fin, pero de alguna manera está diciendo algo y está peleando Claro. algo sobre eso. Y yo quisiera que empecemos a adentrarnos en varias cosas.
no sé qué te parece o por dónde empezamos, pero pienso como un poco cuando tú y yo éramos jóvenes y tomábamos clases de canto clásico con las misas maestras y nos robábamos salones de la Nacional de Música para ensayar y esas cosas, pues había como una aspiración, ¿no? Claro, sí. Y había un contexto que ahorita lo estábamos platicando. Y entonces la aspiración, ¿cuál era esa aspiración para ti en esos años? Pues mira, justamente es interesante porque hoy lo hablaba con una amiga. Creo que parte del proceso artístico y que nadie te lo enseña, nadie te previene sobre ello en las escuelas, es darte cuenta que no todos vamos a lograr esa aspiración. En el caso de la música clásica, pues bueno, todos comenzamos con esta idea fuertísima, primero que nada, que solo en Europa se hacen las cosas bien y que aquí todo está muy mal hecho y que a la menor oportunidad hay que irse a Europa o a Estados Unidos ahora y que hay que tener una carrera internacional y hay que estar en la Scala de Milán y hay que estar en el Metropolitan Opera de Nueva York. Y la realidad es que esos son contextos profesionales tan específicos que es una minoría quien está ahí. Y ojo, no es una cuestión aspiracionista. No significa que los que están ahí es porque necesariamente son mucho mejor que otros. Sí, es verdad que son lugares de élite profesional y donde están las grandes ligas de la ópera, pero lo que hay que entender es que en la música en general y en la música de conservatorio, como podemos decir, hay una infinidad de caminos, sobre todo ahora, que ahora estamos pues en el siglo de la especialización musical, de la interpretación históricamente informada, y hay gente que realmente quiere dedicar su vida al repertorio del siglo XVIII, o gente que dedica su vida, grupos enteros incluso, a Bach, o grupos como nosotros, que decimos vamos a comenzar a estudiar el contexto local novohispano, etcétera, etcétera. Y es verdad que a mí, y muchos colegas coinciden con eso, tomó mucho tiempo darte cuenta que esa aspiración de estar en los escenarios internacionales como solista es casi inalcanzable, primero que nada. Segundo, que no corresponde a las realidades de todo el mundo. En el caso personal, que son realidades que no solo quizás no corresponden, sino que quizás es una realidad que no quiero. Y esa es una reflexión que para mí, que a mí me costó trabajo transicionar por ella, porque yo me di cuenta y digo, yo no planeo cambiar nada y no es una crítica, es más una crítica constructiva, pero tristemente el mundo de la ópera es un mundo que todavía se rige por mucho clasismo, mucho aspiracionismo, mucho juicio de los cuerpos, donde corporalidades diferentes queda nublado, donde la violencia psicológica está normalizada, donde la misoginia está normalizada, muchísimos etcéteras que por las realidades que yo he vivido no correspondían. Y la otra razón es que de repente dije, bueno, en realidad me interesan otros tipos de música. Entonces, sí, la verdad es que, y yo coincido con muchos colegas creo que el proceso artístico más importante es darte cuenta que aquello que es lo que todo el mundo quería no te corresponde o simplemente no es lo que quieres o también no estás hecho para ello. Porque a mí fue un poco lo que me pasó, aunque empecé a desenvolverme en ciertos espacios cuando llegué a Europa relacionados con el mundo solístico, operístico y demás, me di cuenta que era un mundo en el cual no me sentía cómodo por mis posturas políticas, por los valores que yo tenía, que había una violencia, ¿cómo se dice? Una violencia que se replicaba, sistémica, que se replicaba, y que además yo ahí no era donde me sentía que podía brillar. Y ahí fue donde la ventaja que sí hay en Europa y que en México tenemos que comenzar a construir aún más, es que tienes muchas opciones. Aquí, lamentablemente, cada vez hay menos opciones y es muy difícil que un cantante en sus años de formación diga, no, yo me quiero dedicar solo a la música antigua o yo solo me quiero dedicar al canto coral
o solo me quiero dedicar a los pequeños ensambles o a la música alemana o a la música mexicana, por ejemplo. Eso es todavía un camino que hay que construir, pero que es muy importante justamente en la elección de tu camino, porque si no, no puedes formar una generación de músicos con el mismo parámetro y metiéndolos todos en la misma cajita. Es imposible. Claro, yo recuerdo mucho ese momento en el que nos separamos, por así Mm, decirlo, de caminos, ¿no? Que yo como que me dio un poco miedo quedarme sin escuela, entonces entré a teatro y estaba como en el proceso de formarme en solfeo y en piano y en las otras cosas que se necesitan para ujú, hacer el examen y que de pronto habiendo abierto el universo teatral, como que de pronto saqué cuentas, ¿no? Que a ver, ópera, 8 años, se montan 3 óperas al año en este país. O sea, como que si quiero hacer una carrera tengo que irme al extranjero. Pero además, como que en el teatro yo sentía, al menos yo para mí, como que yo podía hacer como muchas más cosas, muchas más obras. mm, Y pero además también como explorar diferentes áreas, ¿no? Si quería dirigir, si quería escribir, si quería... O sea, como que pronto me pareció más interesante la movilidad a de pronto decir voy a hacer 5 roles de soprano toda mi vida en un lugar donde ni siquiera la ópera se hace, ¿no? O mm, sea, eso un poco fue el balance y para mí en ese momento fue, no, creo que me gusta más el teatro y creo que me siento más cómoda aquí y creo que incluso me gusta estar atrás. No disfruto tanto como el escenario mm. y esta presión y esta competitividad, porque el escenario es un espacio Sí, de mucha competencia, a mí como que no, nunca la competencia no es algo que me incentive positivamente, sí. entonces como que ahí fue, no, yo aquí me bajo en esta parada. Y justo creo que esto que dices, como de replantearse, es muy difícil en el tema artístico, porque se siente como una derrota, Sí, sí, sí. como que perdiste, como que no Exacto. lograste, cuando es como, somos tantas personas y ahí hay 5 lugares, no cabemos todos, y no, no tanto porque sea inalcanzable, yo creo que en la vida un poco lo importante es como encontrar qué es lo que tú le puedes aportar al Mm, mundo, mm. dónde puedes brillar y con ese brillo como compartirlo y compartir tu humanidad y tu magia y el lado más lindo de Y ti. contagiar a otros, como dijiste hace rato. Exacto. Pues si a mí no me funciona la competencia y yo quiero ser soprano del Met y no soy buena para competir y para estar así como, "Ah, tengo que poder y tengo que lo... Ahí no voy a brillar, al contrario, voy a ser un ser muy miserable que voy a compartir miseria a mi Mm, alrededor. Pero sí, creo que romper esos mitos, creo que nos tocó en momentos diferentes, es una experiencia dura. sí, porque justo como dices, es, entre comillas, aceptar un fracaso. Ajá. Y digo, aceptarlo en el sentido de que todo a tu alrededor te indica que es eso. Y sí, yo sí creo que hay un momento en que vives, encarnas ese sentimiento de decir, pues, fracasé. Y más bien es en ese proceso que deconstruyes esas emociones y te das cuenta, pues no, o sea, es normal que lo sienta como un fracaso, como una derrota, porque todo mi entorno me enseñó que eso significaba, y ahí es donde tú empiezas a modificar o buscar un entorno que te conviene. Y eso sí es un proceso muy difícil, pero a mí me parece, siempre me sorprende que a pesar de que sea tan común, como dices, de 20.000 personas, 15.000 van a vivir este proceso y otras 5.000 a lo mejor van a estar ahí oscilando entre sí, tengo una oportunidad, no tengo una oportunidad, estoy triunfando, no estoy triunfando. Y pues sería más bien, creo que parte del proceso formativo desde muy joven sería como decir, a ver, hay todas estas opciones, Sí, vamos a probarlas todas. y es mucho más sano como conocer y plantear las cosas. Y también incluso desde las instituciones, desde las universidades, ir entendiendo qué hace falta en nuestro contexto. Claro. O sea, yo no sé o sea, si hace falta alguien que cante la bohème más, Mm, o sea, ¿no? O Puccini, o sea, están bien padres, pero o esta música no hispana o la recuperación de quizá compositores mexicanos o otro tipo de música incluso, ¿no? De pronto siento que hay esta cosa de decir, pues todo el mundo quiere entrar aquí, todo el mundo quiere presentarse en el CCB, pero no hay teatro en Xochimilco. pues sí.
¿no? Este, entonces, bueno, creo que... Pues sí, sí, la verdad es que es, como te digo, creo que hay un trabajo que hacer, eh, que nos toca pues a nosotros, Ujú, impulsarlo por lo menos, en el cual pues se den más oportunidades y más espacios de acción para los artistas, para que no necesariamente tengamos que, porque, y eso es algo que sí quisiera compartir, yo tengo la percepción que me fui a Europa, tuve la oportunidad y en unas cosas estuvo muy bien, en otras cosas no, pero al final son parte de mi experiencia de vida, pero sí tuve una sensación que no me quedaba de otra, la verdad. ujú, Y eso es algo que me gustaría a próximas generaciones de artistas ahorrar esa sensación de decir, ujú, no tengo de otra, tengo que irme, ujú. para pues, realmente lograr mi objetivo artístico o lograr formarme en lo que realmente me interesa. Creo que al menos poder tener la opción de me quedo aquí Ujú. y voy a obtener la formación y voy a poder desenvolverme profesionalmente en lo que quiero. Y ya si yo escojo, si yo lo elijo, me voy y es consciente, pero no estar orillado a eso. Porque aparte es un proceso bien fuerte que de desarraigo, Sí, ¿no? totalmente. Y tiene, o sea, sus muchas repercusiones y que justo, si no es como, de, ay, yo quiero ver cómo es la vida en tal país, Ujú. sino más bien como, pues es que aquí no veo para dónde, Sí. pues es un poco como esta lógica de estos pueblos en donde no hay nada y entonces todos los hombres tienen que ir a Estados Unidos, ¿no? Mm. Y aquí un poco en el contexto del arte, de pronto, bueno, creo que en el de la música clásica, sobre todo, eso está muy Sí. marcado. Y me gustaría como retomar algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que era esto de cuando tú y yo estábamos en ese proceso y así, es impresionante, pero había mucha más ópera Sí. o música clásica que se hacía aquí. Y ha sido brutal ver de pronto a unos que son como 5 o 6 años, que, bueno, pues un sexenio, ajá, Sí. que esa política se fue, o sea, y es que aparte ya era muy poquito. Mm. O sea, poquito al grado de que yo dije, no, güey, no voy a vivir de esto aquí nunca. O sea, Sí. Ujú. no se va a armar. Pero había, y ahora ya no hay. ¿O cómo ves tú ese panorama? Sí, es verdad que es una sorpresa, porque yo un tiempo pues estuve desconectado, justamente durante 7, 8 años. Es hasta ahora que hubo esta nueva motivación de crear un campo nuevo, justamente, que es el de la música antigua, enfocada en el contexto local. Pero bueno, ahora que tengo este interés de volver a establecer y crear nuevas cosas en el ambiente de la música en México, pues naturalmente me he tenido que estudiar un poco, investigar cómo está la oferta cultural, quiénes están haciendo ópera, qué coros hay, etcétera. Y me he llevado la desagradable sorpresa que hay mucho menos. Yo tengo el recuerdo, pues sí, cuando tú y yo convivíamos más antes de que tomáramos nuestros caminos, había mucha oferta de ópera, en comparación, que como Ujú. dices, ya nos parece poca. Yo me acuerdo que en la UNAM había óperas, Se distintas, hacían se producciones hacían de producciones ópera. de ópera, llegábamos a ver producciones de ópera en otros tipos de teatro, Ujú. incluso que, que no estaban tan adecuados para la ópera, pero los hacían. Hasta como independientes, ¿no? Había ópera independiente, había ópera en el Teatro de la Ciudad, yo llegué a ver Sí. muchísimas en el Teatro de la Ciudad, en distintos espacios, centros culturales, por supuesto Bellas Artes, que bueno, aunque una vez más era poco, Es como 3 o 4 al año, habiendo, exacto, nuevas, nuevas y diferentes. aparte había el festival del centro Del centro histórico y histórico. aparte traían producciones de fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad que no sé qué pensar, pero ha sido una sorpresa para mí buscar y darme cuenta que simplemente ahora yo quería ir a la ópera y no tenía ninguna opción más que una ópera que se está ahora presentando, que no me interesaba mucho esa producción. Y dije, no hay, no hay nada que pueda ir a Ujú. ver. Eso es una sorpresa, la verdad. Y las escuelas, comenzando con las escuelas, que también las escuelas, otra cosa que también quería mencionar,
tristemente veo que el perfil de las escuelas otra vez está yendo hacia el cantante solista, dejando un poquito al lado la formación coral, dejando un poquito al lado la formación en otros tipos de música, dejando de dar ciertas alternativas, cuando, bueno, estamos viendo, tenemos a generaciones de músicos formándose como embudo hacia el canto lírico, hacia la ópera, en un país en donde no hay ópera. No se hace ópera. O sea, Y que se debería hacer. Yo igual comencé en la ópera, me encanta la ópera y debería haber muchísimo. O sea, ópera mexicana también, ujú. la Ópera música, mexicana contemporánea. ópera mexicana contemporánea. Pues la verdad es que no se está aprovechando los compositores que están haciendo proyectos. Ah, en el CENAR también había mucha ópera, me acuerdo. Sí es cierto, Sí, es cierto. es cierto, íbamos Pero mucho. bueno, Y, y, o sea, además de esto, que tú ya bien lo decías, nosotros nacimos de una camada de público que se fue formando en esa ópera y que ujú, nos tocó como el periodo en el que llegó el Met al auditorio y así, pero haya sido como haya sido y había todo este universo un poquito más pululante de proyectos y de ópera y música clásica y había muchos espacios de mediación y había muchas como charlas alrededor de lo que ibas a ver y entonces, o sea, yo me acuerdo que cuando empezamos a ir al Met estaban vacío, a veces hasta te bajaban, ¿no? Y así. ujú, Y como a las últimas veces que yo tengo memoria, ya a veces no alcanzábamos boletos. sí, ujú, O se agotaba, ¿no? Y había como una cosa de ir y empezaron a venir cantantes extranjeros, pero también vimos grandes óperas, o sea, mexicanas, me acuerdo de Yenufa, ¿no? Como cosas interesantes que ahora ya no hay. Y siento que hay una cosa como de que la política es como de la ópera no es mexicana, ¿no? O ujú. sea, la ópera es una cosa colonialista y entonces por eso no, ahora, no sé, es mi lectura de lo que veo como de esta movida política. Y sin embargo, si tú revisas la historia de México, por muchos años la ópera ha sido un gran espacio social. Sí, De hecho, la ópera, la opereta, o sea, Esperanza Iris hizo su teatro de operetas, ujú. ¿no? Entonces lo pagó siendo una gran cantante viajando por el mundo. Entonces, y por eso un poco también yo hacía esta como extrapolación a, por eso quizá nos gustan tanto los musicales en México, porque en realidad como que la escena en México siempre ha tenido música. Sí, es una línea, es un elemento de continuidad totalmente. O sea, el siglo XIX fue un siglo donde hubo muchísima ópera, muchísima zarzuela, Ajá. muchísima opereta, como dices también. Es un elemento de continuidad con lo que después hubo el género que también se llama zarzuela mexicana, que después estuvo muy cercano al teatro de revista, Ujú, que por el teatro de ejemplo. revista es El teatro de revista sensacional. fue importantísimo y Sí. sí tenemos, o sea, realmente es algo, es un elemento de continuidad desde la ópera en nuestro país que es importante porque México es un país en el cual, y eso yo lo aprendí hasta irme a Europa, es un país en el cual la música es muy importante en el sentido que sigue siendo algo de día a día. Ajá. Por supuesto, lo que ocupa un espacio maravilloso en nuestras vidas es la música, las músicas tradicionales, la música popular, pero como tú dices, la música tiene un espacio importante social Ujú. en México, en todos los estratos. Y pareciera que de pronto ya no era importante para ciertas personas que tomaban decisiones cuando la música está presente. La música, la música está viva en México más que en muchísimos otros lugares y pues es una lástima que se la haya hecho a un lado en los últimos años. Sí, es una lástima. Oye, ya, vamos Temas serios. a temas, no, no temas serios, al contrario. A ver, tú te viste forzado un poco a buscar hacer una carrera en el extranjero. Ya, ¿cómo es? ¿Cómo es ser artista en Europa? Pues la verdad es muy difícil. ¿Qué se siente? La verdad es muy difícil. Ajá. Un poquito va también en esto que platicamos de que pues es la aspiración. Ujú, Y te das cuenta cuando llegas ahí que uno no todo es color de rosa, que es muy difícil llegar allí, que ujú. es muy difícil mantenerte y que, bueno, es una competencia brutal, apabullante, en el cual no solamente te estás peleando con otros
latinoamericano, vamos a decir que están allá, sino con la gente del lugar, en el cual es un poco crudo decirlo, pero la realidad siempre hay un grado de desventaja. Ujú. Y sobre todo en la música que yo he hecho, que es la música antigua y ensamble vocal, mucho más. Porque, bueno, en México al menos antes, algunas décadas atrás, había una escuela fuerte de ópera y salían grandes cantantes de ópera de carrera Ujú. internacional y el Teatro de Bellas Artes fue un teatro importantísimo en los años 40, 50. Entonces había como, digamos, había realmente un contexto equiparable al nivel internacional y los cantantes salían a, pues sí, a hacer carreras internacionales. En la música antigua y en la música de ensamble y ciertos tipos de música que son un poquito más específicos, no hay nada. Entonces tú llegas allá a formarte de cero casi y sí es muy duro luchar con esa desventaja en el cual tú sabes que te tienes que esforzar 5 veces más Ujú. y muchas veces no llegas a los estándares que para ellos son los ideales. También hay una cuestión, y eso lo debo decir, también para las personas, los mismos europeos, es muy difícil ser artista. Evidentemente hay un contexto social, también de derechos, de seguridad social y de garantías y de derechos laborales también que te benefician mucho más que acá, pero también es muy difícil para ellos. Entonces, pues son varias realidades y varios mitos que también es parte de como un duelo que al menos yo lo viví y que varios colegas que conozco han coincidido con esa reflexión en que te das cuenta que el mundo perfecto no es tan perfecto como pensabas, Ujú. pero también es muy interesante porque sí, sí es verdad que la gran diferencia es que las cosas funcionan por sí solas. Ujú. Y la diferencia que yo veo ahora que estoy eh, creando de cero este proyecto es que pues todo es relativo en la funcionalidad de las cosas. Ajá. ¿En qué sentido? En pues cosas tan simples como que no hay un acceso tan ordenado, por ejemplo, a instancias del gobierno, instancias culturales, no hay realmente no hay protocolos tan bien establecidos como los hay allá en ciertos festivales. Pareciera que te tienes que ganar la información, como que, sí, eso, como que tienes que hacer los méritos para ganarte el derecho a que volteen a verte. Pero no hay un protocolo específico que tú dices, como por ejemplo sí lo hay en todos los espacios culturales en Europa, que dicen, ah, ok, si yo quiero estar en ese lugar, en ese festival o en esa sala de conciertos, el camino a seguir es este. Estos son los pasos. Estos son los pasos. Aquí es como, hazle como puedas, que gane el mejor. Y eso es muy duro. Sí. Es muy casi que es cruel. ¿Es cruel? La verdad. Es cruel. Es cruel, saludos. Exacto. Es cruel, sí. Hablábamos un poco de eso, creo que hace un año casi que nos Ajá. vimos. Y como que justo creo que ha sido muy interesante platicar contigo porque hemos hablado como de estas Mm, diferencias y de que esto que me decías, ¿no? Allá como que es claro el camino y qué puertas tienes que tocar. Y te pueden decir que sí o te pueden decir que no. exacto. Pero además el no es como muy claro, ¿no? O sea, no señor, le mandamos aquí su carta de por qué no y ya está. Mm, Bueno, no sé si así, pero o sea, un poco sí, lo que sí, hablábamos. exacto. Y aquí, o sea, que te contesten el teléfono o que te contesten el mail ya es una Un odisea. milagro. Sí. Te contestan o no te contestan, aunque en realidad como parte de su función pública sería contestarte, aunque sea para decirte que no y que gracias. Pero entonces como que hay esto de contentillo. Y esto que decíamos como de que hay como un no a veces, pero que no es claro y ni es contundente. ¿Cómo ha sido tu experiencia de eso? De como estas puertas que de pronto se congelan. O sea, Claro. como que nadie te dice, fíjate que no nos interesa, sino solo... Sí, pues la verdad es que todavía estoy procesando ese shock, porque yo no me había enfrentado a ello en el sentido de que cuando estaba acá antes de irme, pues bueno, era becario del FONCA y trabajaba en pequeños proyectos cantando, pero digamos que yo estaba en una posición más como dijiste hace rato, en lo técnico totalmente, ¿no? Ujú. Bueno, me van a contratar y hasta eso es muy duro, porque también viéndolo con colegas cantantes es como de, hasta apenas que la que es ahora la directora de Bellas Artes,
por primera vez en no sé cuántos años, organizó audiciones públicas, Ujú. sin límite de edad, sin nada de que mujeres tal edad, ¿verdad? Es como vamos a escuchar a todos los cantantes que quieran, estén interesados en participar en la obra de Bellas Artes. Y esa es otra cosa que es muy dura. Aquí no hay ninguna audición al año de los grupos artísticos del IMBA o de otros grupos artísticos, pero sobre todo los que son oficiales, que lo normal es que cada año hubiera audiciones porque pues se necesitan en ciertos proyectos artistas complementarios, en el cual yo trabajo y la gran mayoría de mis colegas trabajamos en Europa. Casi todos trabajamos como artistas suplementarios de teatros de ópera o de ciertos ensambles, en el cual, bueno, quizás algún grupo u ópera o ensamble tienen su coro fijo, pero para ciertos proyectos pues necesitan más gente o personas con diferente perfil al que están acostumbrados Y hacen y hacen audiciones y ahí tú audiciones. entras. Incluso lo más simple, tú vas a la página y siempre va a haber, si desea trabajar con nosotros, este es el número para pedir una audición con el director. Escribes, te contestas. Aquí es como, ¿cómo entrar a Bellas Artes? ¿Quién sabe? Y eso a mí, ahora yo lo veo que no es normal. ¿No? Que no es normal, sobre todo viniendo de instancias públicas. Y pues bueno, yo sé que yo no, yo quién soy yo para cambiar la forma de trabajar de la gente, pero sí, al menos ahora que ya estoy otra vez empezando a trabajar en México, creo que una de las cosas que a mí me gustaría mantener, al menos en el trabajo que yo ofrezco, ¿no? En el trabajo y en el respeto al artista, porque también es una cuestión de respeto laboral que lamentablemente estamos muy lejos de concientizar. Y es que es una muy mala práctica. Yo leía como unos asuntos de modelos económicos y de qué tanto participa el Estado en el sostenimiento de la cultura y demás. México es un país en el que la cultura tiene un lugar, el gobierno tiene un lugar muy preponderante en la cultura, y lo que este estudio decía es un poco que en estos contextos donde la política está tan metida, y creo que también es como un poco la cultura latina, la cultura o el arte se vuelve más político, y no político en un sentido positivo, no político de propuesta, sino político de la política. Y entonces se vuelven relaciones políticas las que te llevan a una beca o las que te llevan a un lugar en el coro o un lugar de solista o un lugar. Y entonces tenemos sumamente normalizado que no haya reglas claras y que no haya una atención de los funcionarios hacia las personas que trabajamos en esto y que por tanto no haya un mercado laboral, porque si el mayor cliente o la mayor instancia, porque además no hay esquemas en los que las empresas realmente puedan participar, como de la cultura, como salvo el EFI Artes, pero pues está súper mediado por el Estado, en fin, como que no haya estos espacios de este mercado laboral, cuando el principal cliente es el Estado, pues es el mismo Estado el que está inhibiendo el mercado laboral. ¿No? Y es un poco lo que platicábamos. Si te dan la beca, si te quedas en algo, pero en realidad, o sea, hacer arte es difícil aquí en China, ok, sí, pero en Suiza se vive, ¿cierto? Sí. O sea, Sí, tú sí. vives de cantar actualmente. Sí, sí. Aquí, Es muy difícil. aquí creo que no. En mi experiencia, habiendo tenido varias becas y de muchas formas, no. Sí, sí, la verdad es que o sea, es muy hostil también. Sí. La forma, que digo, esa cuestión que tú dices de relaciones políticas, claro que existe también en Europa, pero digamos que eso es como, son elementos a tu favor, en el sentido de que, bueno, a lo mejor es un elemento a tu favor, que un funcionario ya conoce tu trabajo y puede hablar bien de ti, pero digamos que ya es algo muy de un caso muy específico y de un contexto específico y que, bueno, son ya cosas que pueden jugar a tu favor. Pero si no, cualquiera podría aplicar en todo caso, contactar a la Philharmonie de París, por ejemplo, y decir, este es como conozco grupos colegas que lo han hecho, acabamos de ganar un disco o este es mi proyecto y les mando en caso que les interese. Y dicen, está genial, lo vamos a mandar a Radio France y lo van a transmitir. O, oye, vamos a hacer un día de Radio France en la Filarmonía de París, en el lobby, en el cual se van a presentar justamente nuevos proyectos. Ven, a lo mejor te pueden decir claramente no hay un pago,
pero te podemos pagar el boleto de tren, para tus músicos, no sé qué, y bueno, sabes, la Filarmonía de París, o a veces te van a decir, solo te damos un défraiement, que se llama como una compensación de 100 euros, por ejemplo, que es un evento en el que no podemos pagarte, ¿verdad? Pero hay las formas de llegar, o igual, si bien sí hay cantante, es muy difícil también vivir solo de cantante. La gran mayoría, al igual que aquí, pues da clases al lado y hace ciertas cosas, pero al menos puedes organizarte. Esa es la cuestión, que lo que es muy cruel en México como artista es que no te puedes organizar, no puedes proyectarte a futuro, no puedes hacer planes. Y eso es algo que se tiene que impulsar ese cambio, porque no, el artista es una población marginal también. Sí. Creo que hay una visión de las personas que tienen capacidad de toma de decisiones, en el cual estos últimos años es una lectura muy personal que pueden compartir, ¿no? Es que se vio como que en el arte, en la música, en el teatro, en las artes visuales, había una élite que acaparaba todas las becas, lo cual es 100% real, y que acaparaba las programaciones porque tienen un contacto aquí, eran amigas de tal, ¿verdad? Sí, pero a mí me parece que hubo un esfuerzo de desmantelar esas élites sin ser conscientes que eso era un mínimo porcentaje de las personas que hacemos arte en México, y que todas las demás eran una población marginal, totalmente. Y entonces, por ejemplo, en esta política nueva del Estado, de esta palabra que usan de ahorro, pero que no es ahorro, de Austeridad. austeridad y de darle a los pobres, ¿no? Yo a veces me preguntaba, ¿quién más jodidos, perdón por la palabra, que una persona que se fregó 8 años de canto y que no tiene para comer? Exacto. Que una persona en situación de arte. Exacto. Exacto. Y pareciera que de pronto esa gente no existió, no existimos. Ajá, que además, o sea, tú y yo venimos de contextos, o sea, hasta periféricos, ¿no? Ajá. O sea, de la ciudad. Exacto. Y que nos costó un huevo estudiar lo que estudiamos, Sí. y un poco contra todo pronóstico, ¿no? Sí, O sea, sin ningún contacto, sin ninguna inserción por familia, no venimos nada. de nadie, somos unos hijos de la nada. Exacto. Entonces, y aún así, florecemos en el arte y el arte florece en nosotros. Pero siento que ha sido contra viento y marea, y que claro, ya, ok, ya, 8 años de canto, acabé la carrera, pero ¿y ahora qué? Y ahora, exacto. Y lo que te digo es muy cruel para mis colegas, porque yo veo que, en efecto, un poco por eso lo mencionaba, que también allá la gente es muy difícil, pero por lo menos puedes decir, ok, quiero vivir del canto, ¿qué es lo que necesito? Ya acabé la carrera, bla, bla, bla. Tengo todo este catálogo de audiciones, ¿cuál es mi perfil? ¿Qué es lo mejor? A lo mejor vas con un coach en el cual es el que te da seguimiento, o tu profe, y te dice, mira, yo creo que tu perfil es más la música antigua, o más la ópera, los coros de ópera. No vas a ser nunca solista, quizás, pero puedes ser muy buen corista de ópera. Y hay una red tal y una estructura tal en la cultura en la cual tú dices, ok, yo ya sé que mi tirada es ser corista de ópera, voy a hacer audiciones aquí en toda la región, y luego me voy a ir a París, y luego voy a irme a Bélgica, y luego y también lo que dices, contestas, el email se responde, te dicen si te damos una audición o no, te dan las fechas, pasas tu audición y te dices, te tomamos en la lista de complementarios, sí o no, te invitamos a tal producción, al siguiente, de aquí a un año. Y entonces las personas, si bien es difícil, porque también ese es otro tema, hacer audiciones es muy caro también, en el sentido de que para que puedas hacer una audición tienes que viajar, y a lo mejor te tienes que preparar, vas a pagar un pianista que te ayude a montar el repertorio, etcétera, pero te puedes organizar. Aquí lo que yo veo es eso que tú dices, termina la carrera, mis colegas que hacen música es como de, bueno, y quiero aspirar, por ejemplo, a cantar en coro. ¿Cuál coro? Si no hay una plaza abierta en uno de los coros, grupos artísticos de Bellas Artes, corales, ¿dónde? Incluso hay ciertos coros que se forman solo para ciertas ocasiones con FUNAM, con la Orquesta de Minería. Y es como, ¿dónde pido audición? ¿Dónde anuncian qué ¿Dónde puestos anuncian la tienen audición? libres? Exacto, y es como, o sea, la verdad es que sí, creo
creo que si yo me hubiera tenido que enfrentar eso acá, sí, quizás hubiera tomado otras decisiones, la verdad. Que, Es sumamente desalentador y esto que dices como de que es cruel, yo lo vi trabajando, creo que esto lo he dicho 100 veces, pero no importa. Lo vi trabajando en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Y que de pronto recibir un salario, o sea, yo no tenía un puesto, vaya, sí era un puesto importante, pero no dentro de la estructura, o sea, no me volví trabajadora del Congreso, ¿no? Yo estaba a partir de una diputada y esa diputada, digamos, tenía su bolsa para nómina y de ahí me pagaban como una especie de freelance, no tenía seguridad social, sí, ok, pero mi pago siempre estaba. La capacidad que eso te da para mirar el futuro sí. es impresionante y es muy, muy triste y muy tremendo. Yo en ese momento hice esa reflexión como, no mames, llevo 10 años viviendo de que no sé qué va a pasar mañana. No sé en qué momento la institución me va a pagar, si en 3, 6 meses, 5, 4, Nunca. 3, 2, o nunca, Ujú. porque quizá se perdió el recurso, ¿verdad? Como así nos dijeron en la República. Eso es brutal. Ujú. Y eso al final, de alguna u otra forma, y muy contraria a la misma política del pueblo y demás que ahora tenemos con el gobierno que tenemos desde hace 6 años, lo único que acaba haciendo es que las únicas personas para las que la carrera artística es viable es para las élites, Sí, para las que totalmente. tienen un colchón de seguridad detrás. Y quienes no tenemos ese colchón de seguridad detrás, es insostenible, ¿no? Y eso es una realidad muy brutal, porque entonces no importa qué tan buen artista seas, no importa qué tanto te esfuerces como en una búsqueda de excelencia, de leer más, de aprender más, de desarrollarte profesionalmente, de tener una maestría, no importa, porque al final un poco lo que termina pesando es la capacidad de poder aguantar estas sequías brutales que de pronto hay en el medio. Completamente. Yo quisiera que ya platicamos un poco cómo es el contexto en Europa, cómo estas diferencias y demás. Yo quisiera que le dieras como algún consejo, tanto a quienes están pensando irse y buscar oportunidades allá, como a los artistas jóvenes, los baby cantantes que están en formación y que están viendo esto y quieren llorar. ¿Qué podrías decirles de tu experiencia? Ay, la verdad es que es muy difícil. Pues mira, yo podría decir como, busquen otra cosa, pero yo no hubiera tomado ese consejo, así que vamos a omitir eso. Pero no, yo creo que, mira, primero que nada, sí hay que estar conscientes que es una carrera y un camino en el cual va a haber muchos sacrificios, en el cual vamos a tener que tomar decisiones que van a marcar seguramente el camino de nuestra vida y que seguramente nos va a privar de muchísimas cosas. Y bueno, en ese sentido hay que tener bien claras como nuestras prioridades. Por ejemplo, si a lo mejor tu idea es tener mucho dinero y pertenecer a un medio en el cual, como dices, te puedes proyectar más hacia el futuro y en el cual puedes vivir, necesitas vivir con esa seguridad, pues quizás por el momento el medio de la cultura en México no lo provee. Que esperamos que más nunca lo provee. Pero si no, creo que se puede. Creo que se puede al menos buscar las alternativas. Yo sí voy a ser muy sincero, creo que en este momento todavía estamos en una lógica en que si se puede formar fuera, en algún punto del proceso, sobre todo en la música, sí hay que tomar. Sí hay que tomarlo. O sea, tú sí dirías, váyanse un ratito a estudiar. Yo sí diría, y eso váyanse un los ratito. deja en una mejor posición. No sé si una mejor posición, pero al menos va a darte perspectiva, como me sucedió a mí. Te vas a dar cuenta que hay un mundo de muchas posibilidades, incluso quizás encuentran su camino ahí, como también muchas personas he conocido. Yo mismo, durante muchos años, los años en que estuve trabajando como corista profesional de ensambles vocales, de cámara y como en proyectos de música antigua, yo me di cuenta y dije, es que esto es mi camino.
es la música que yo quiero hacer y en México nadie pueda ofrecer esas oportunidades. Ahora yo las voy a crear con Nicanor y que se grabe. Van a sacar sus audiciones, Exactamente, váyanse formando. exacto, váyanse preparando, vayan a mis cursos para que estén aquí y después cuando haya audiciones ya tengan todas las herramientas. Pero yo sí diría, váyanse, también por una cuestión de, lo que te digo, que hay muchas cosas que están sucediendo allá por el momento que no digo que no se puedan suceder aquí, pero es que no se están impulsando. Claro que pueden suceder aquí y hasta mejores, y hasta más, pero no se están impulsando. Y bueno, y en ese proceso creo que mucha gente puede o encontrar sus caminos allá o encontrar el camino que le interesa y a lo mejor ayudarnos e impulsarlo acá, porque esa es otra cosa. Mucha gente, y no lo juzgo para nada, pero se va, encuentra su red, encuentra el medio en el cual se desenvuelve mejor y empieza a investigar, empieza a crear nuevos proyectos y es un poco como que acá los que estamos desde México, pues que a lo mejor nos haría falta como un poquito más de sus proyectos. Mucha gente ya no quiere volver, lo cual es normal, es completamente posible, pero bueno. También si ustedes van allá y forman sus proyectos y les va bien, regresen aunque sea de vez en cuando y sumen, porque creo que eso es algo muy importante que también lamentablemente el medio no nos ayuda a que establezcamos redes y sumemos, pero bueno, nosotros la podemos crear. Y pues, sí, es que es muy difícil. Pero yo sí diría que se vayan un rato, que prueben, que audicionen, que vean cómo se hacen las cosas allá, que vean si les gusta, si no les gusta. Pero eso sí, que se den cuenta que también se van a topar con cosas muy duras allá, cosas muy difíciles. Y bueno, saber que el llamado primer mundo no necesariamente es así como nosotros lo imaginamos. Ujú. Ok. Pues no sé si quieras agregar algo más para cerrar con esta conversación. Pues, ¿qué puedo decir? Creo que esta última reflexión es con lo que me voy, lo que me gustaría reiterar, que creo que uno de los caminos que podemos tomar que nos pueden ayudar que uno de los procesos que nos puede ayudar a iniciar la deconstrucción del medio artístico es que sumemos entre todos. También de eso hablábamos un poquito antes, de que hay un poco una mentalidad de no dejar que el otro haga mejor las cosas, o de no dejar al otro trabajar, o de crear un drama donde no existe, y creo que Sí. más bien estamos en un momento, ahora sí que la situación no está como para pelearnos entre nosotros. Porque es lo que platicamos. Es brutal lo que ya nos implica la Sí. inversión de tiempo y de recursos, aunque no sean materiales, pero de nuestra vida y de atención y demás. Y de pronto cuando se dan estos pleitos que muchos tienen una base pues, de temas de ego, de una falta de herramientas para resolución de conflictos, de cultura de paz, pero bueno, el medio se presta mucho para que nos andemos midiendo las corbatas y a ver quién la tiene más grande y entonces nos peleamos, mentamos madres y destruimos lo poquito que llevábamos ya construido, ¿no? Entonces sí, esa unión Sí, aquí en China sí, todo lado, hace claro. falta, pero sí. Sí, creo que ese será con el último que me diría. Unámonos todos, no solamente entre músicos, entre actores, sino entre colectivos artísticos, antropólogos, escritores, personas que están haciendo otras cosas que son un poco lejanas, pero que están tocando nuestras disciplinas. Y creo que de esa manera podríamos empezar a crear realmente un nuevo movimiento artístico con el objetivo también de exigir mejores condiciones para el arte en México. Muy bien. Pues muchas gracias por llegar hasta acá. Esto fue Salón de Ensayos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Emilio. Hasta luego. Bye.